Hola amigos del mundo, este es el Dr. Teal y hoy quiero hablar acerca del templo de Dios en profecía. Y bueno, es común entre los protestantes que creen o que prestan atención en los asuntos proféticos y estos creen que habrá un templo nuevo o reconstruido antes de que Jesucristo regrese. Y yo también he dicho cosas similares. Me gustaría leer de escritores protestantes populares como el Dr. Timothy LaHaye y Jerry Jenkins. Ellos son populares por haber impulsado la idea del rapto. Y dice, todos los maestros de profecía que interpretan las escrituras literalmente están de acuerdo en que se reconstruirá un templo judío en Jerusalén. Y habrá un tercer templo, como lo fue predicho por el profeta Daniel, el apóstol Pablo y Juan, y nada menos que el mismo Jesús. Todos hablan de que el tercer templo de Israel será reconstruido antes de que comience la tribulación o poco tiempo después, ya que se ve en pleno funcionamiento a la mitad de la tribulación. Ahora, ¿es esto cierto? Daniel, Pablo, Juan y Jesucristo, ellos predijeron específicamente un tercer templo judío. Y bueno, hablando de templos, el templo que Herodes reconstruyó se le nombra el segundo templo. Y ese templo fue destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Así que estamos hablando de un templo después de ese. Pero bueno, cuando leemos Nuevo Testamento tenemos que tener en cuidado porque en el griego se utilizaban dos palabras que en español se traducen como templo. Una de ellas es naos y la otra es hierón. La palabra hierón era la que se utilizaba para referirse a un templo físico. Por lo general era el templo judío, pero también podría referirse a un templo pagano como en Actos 19:27. El término griego hierón aparece como unas 71 veces en el Nuevo Testamento, mientras que el término naos solo aparece 47 veces en el Nuevo Testamento. Y bueno, este término naos muchas veces también era una referencia al templo físico de los judíos, pero otras veces no lo era. Veamos un ejemplo donde este término naos es utilizado. Juan capítulo 2 versos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y bueno, como ahora se ve obvio, el término naos en este no era una referencia al templo físico de los judíos. Ahora, es bien claro que el pueblo de Israel eran llamados el pueblo de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, Éxodos 3:10. Ahora leamos Hebreos 7, versos 11 y 12. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y el cambio es que no haya necesidad del sacrificio de animales porque la sangre de Jesucristo o ese sacrificio que él hizo una vez provee redención eterna. Ahora pasemos a Hebreos 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, el punto es que la redención eterna de Jesucristo elimina la necesidad de un templo físico para hacer sacrificios de animales.
Otro punto que quiero establecer es que de acuerdo a Deuteronomio capítulo 7, verso 6, el pueblo de Israel era el pueblo santo del Señor. Pero en el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta de que otro pueblo es el que es el pueblo santo. Leamos primera de Pedro capítulo 1 versos 13 al 15. Y bueno, vamos a enfocarnos en el verso 15. El 13 y el 14 establece que está hablando de Cristo. Y el verso 15 dice, como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si brincamos al capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y bueno, es que en sumadas cuentas, el pueblo cristiano santo representa el templo de Dios en esta época. Miremos 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el verso 17. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Ahora leamos 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Si esas escrituras no son suficientes, bueno, vamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Como vemos, Pablo continúa diciéndonos que los cristianos son el templo de Dios. Y la expresión que él utiliza en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que soy el templo de Dios? Es una expresión que implica que ellos ya deberían saber esto. Fuese que él les enseñó o que lo aprendieron de otros apóstoles. Entonces, quiero reiterar que es la gente santa o el pueblo santo cristiano de Dios, el cual Dios identifica como el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Con esto en mente vamos a leer Efesios capítulo 2 versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como vemos esta escritura, esta identifica la colección de todos los cristianos como un edificio, y este mismo es un templo santo en el Señor. Y bueno, es que Pablo utilizó la palabra metafórica de naos para identificar a los cristianos. Vamos a Hechos, capítulo 7, vamos a leer los versos 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciere conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrato de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora hacemos la pregunta retórica. ¿En qué templo habita Dios?
Y la respuesta es en su pueblo santo, los que tienen su espíritu. ¿Y quiénes son los que tienen su espíritu? No cualquiera que dice que es cristiano lo va a tener, sino solamente aquellos que le obedecen a él, como lo dice Hechos capítulo 5, verso 32. Ahora, cuando Jesucristo habitó como hombre en la tierra, él afirmó que él era superior o mayor que el templo de los judíos. Eso está en Mateo 16, verso 6. Quiero leer a continuación una escritura donde no se utilizó la palabra griega de templo. Vamos a comenzar a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y como vemos claramente, esta escritura no hacía referencia al templo de los judíos. Y ahora pasaré a Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 6. Acercándoos a él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y como vemos en esta escritura, representa a los cristianos como piedras que son para edificar ese templo para el Señor. Continúa en el verso 6, por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por lo tanto, esa escritura está hablando desde cristianos verdaderos. Y bueno, esto circula la idea de que en el Nuevo Testamento los cristianos son el templo de Dios, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que leímos temprano, y que dice: ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora vayamos a Apocalipsis 3, versículos 7 al 12, donde los cristianos de Filadelfia, ellos reciben la promesa de ser pilares en el templo del Señor. Verso 7. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y brincamos al verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, quiero leer algo que fue publicado por la Iglesia de Dios en el año 1961 por el evangelista Leroy Neff. Los pilares en el templo de Dios. Tal como escribió Daniel, el conocimiento se ha incrementado en este tiempo del fin. Parte del conocimiento que Dios ha aumentado se refiere a las muchas profecías de la Biblia. Dios ha prometido que el vencedor de la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios llegará a ser una columna en el templo de Dios. Esto está hablando simbólicamente de una posición de autoridad en la sede del mundo, que estará en un nuevo templo que se construirá en Jerusalén. ¿Sabes dónde están ubicadas las columnas en el templo de Dios? La mayoría de la gente sabe que hay dos grandes columnas que se alzan frente del templo, pero ¿son los tipos físicos de los oficios a los que se refiere Cristo? Los santos de esta era que venzan y perseveren hasta el fin estarán junto a este templo de Dios. Estarán aquí por el periodo de 1000 años e incluso durante el siguiente periodo de 100 años. Si eres uno de los santos fieles de Dios en esta era, serás asignado al templo durante todo este periodo. Aquí hay una oportunidad para que usted haya descrito ahora mismo en su propia Biblia la descripción de este lugar maravilloso, el templo de Dios en la profecía. Ezequiel vio el mundo de mañana. El profeta Ezequiel fue proyectado en el tiempo a través de muchos siglos hacia el mundo venidero de mañana. Ezequiel capítulo 40 al 48. En esta visión particular, él
Incluso vio el templo de Dios desde el cual Cristo gobernará toda la tierra. Vio la venida del Rey de Reyes y el Señor de Señores en su nuevo reino, el reino de Dios. Y vio la gloria de Cristo que entonces llenaba toda la tierra. Ezequiel fue inspirado por Dios para escribir sobre este mundo mañana. Fue registrado y transmitido a nosotros para que podamos entender los detalles del maravilloso templo de Dios en la profecía. Ahora, ¿cuándo el templo judío dejó de ser el templo de Dios? Para responder eso, vamos a Marcos capítulo 15, versos 37 al 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En la iglesia de Dios tenemos la creencia de que esto simboliza de que esto es cuando el templo o la necesidad del templo terminó, ese templo físico, y ya no era más el templo de Dios. Con esto en mente, vamos a ver los versos 23 al 29 de Hebreos capítulo 9. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y la segunda parte del verso 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Entonces, como el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para quitar de en medio el pecado, y bueno, cuando Jesucristo murió, el velo fue roto. Entonces, el templo físico cesó de ser el templo de Dios. Y quedan remanentes de los templos antiguos. En nuestro libro de himno, la fotografía que tenemos es de una pared de una de las primeras iglesias, y creemos que la primera iglesia fue construida encima del templo. Pero bueno, en sumadas cuentas, en la época cristiana, Dios no necesita un templo físico para redención. Y Daniel 9:26 profetizó que el templo sería destruido, y el templo fue destruido en el año 70. Ahora, contrario a muchas creencias, en el Nuevo Testamento no hay ninguna escritura donde Jesucristo o los apóstoles utilicen la palabra hieron, o que haya un requerimiento de construir un templo para completar la profecía concerniente a la época de tribulación. Entonces, repito, no hay escritura que requiera la construcción de un tercer templo judío para que se puedan completar futuras profecías. Ahora, más sin embargo, hay otra frase que se puede utilizar para referirse a la área del templo, y es la expresión griega topos hagios. Se ha utilizado en Hechos y en Mateo y tiende a traducirse como un lugar santo o a veces como santuario. Y la expresión topos literalmente significa región o lugar. Y bueno, se utiliza más con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a una ubicación en vez de un lugar o estructura. Algunos judíos que no eran cristianos utilizaban versiones de la frase topos hagios para el templo. Sin embargo, también se puede entender que topos hagios es simplemente el área donde estaba el antiguo templo de Dios, a diferencia del edificio del templo mismo. Un ejemplo es Hechos 21-28. Aunque no estoy leyendo el texto en pantalla, en sumadas cuentas en el Nuevo Testamento muestra que los términos topos y hagios pueden referirse
a un lugar sagrado en lugar de una estructura. Mencioné esto porque al principio leí de los actores protestantes Dr. LaHaye y Mr. Jenkins en su libro acerca de Jesús y el templo. Y ellos citan Mateo 24, ya que Jesús utilizó la frase en ese pasaje. Pero pienso que más bien Jesús lo que estaba transmitiendo en ese pasaje es en el contexto de referirse a la ciudad de Jerusalén misma, ya que es la ciudad santa, como lo dice en Mateo 4:5 o en Apocalipsis 21:5. ¿Y qué dijo Jesucristo en Mateo 24:15? Leamos el verso. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Muchos asumen que está hablando desde un templo en esta escritura, pero ningún templo se está mencionando en esta escritura. También tomamos en cuenta lo que dice en paréntesis, el que lea entienda. En otras palabras, aquí hay que escudriñar porque aquí hay gato encerrado. Bueno, es una expresión. Tenemos que entender que cualquier estructura que los judíos puedan construir no va a ser una estructura santa. Ahora, cuando Jesucristo regrese, hay una escritura que dice que los santos van a estar en su lugar santo. Leámoslo. Salmos 24, versos 1 al 6. De el Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Eterno y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscaron tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Obviamente, esta escritura es una profecía para el futuro y por lo tanto no aplicó a los judíos que rechazaron a Jesucristo. Ahora, los escritores que mencioné temprano, el Dr. LaHaye y Jenkins, hicieron referencia a Daniel para utilizarlo como prueba de que se necesita un tercer templo para que futuras profecías puedan ser cumplidas. Leamos unas escrituras que ellos citaron, Daniel 9:27, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como ven, en esta escritura no hay ninguna referencia a ningún templo. Los versos anteriores mencionan un templo, pero ese fue destruido y eso sucedió en el pasado. Pero esta escritura, que es para un futuro, no menciona un templo. Leamos la siguiente escritura que ellos utilizan como prueba de un templo. Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Una vez más, no hay mención de un templo aquí. Lo que dice es que se va a quitar el continuo sacrificio. Y si leemos Daniel 12, verso 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estas escrituras se están refiriendo a sacrificios, pero no están diciendo de que un templo tiene que ser construido para poder hacer estos sacrificios. Y aunque esa puede ser una asunción que uno puede hacer, no es un requerimiento bíblico. Ahora, regresando a Daniel 11:31, la expresión hebrea Hamitash Maos
Es una referencia a una fortificación santa o sagrada, y que algunos argumentan que se refiere al templo, pero también puede ser una área donde un altar de sacrificios pueda ser instalado. Esto es muy diferente a decir que es requerido construir un templo en Jerusalén. La palabra hebrea que tradicionalmente se traducía como templo en el hebreo era la palabra H1004, Bait. Esta palabra se aparece 3 veces en el libro de Daniel, capítulo 1, y se traduce como casa religiosa. Pero la palabra no vuelve a aparecer más en el libro de Daniel. Y hay otra palabra, que es la palabra hebrea H1965, que está localizada en Daniel capítulo 5 versos 2 y 3, y que la traduce en español como templo. Bueno, esa palabra es utilizada ahí y no más. No hay menciones de más de templo en ninguno de los otros capítulos de Daniel. Ahora, yo estoy de acuerdo que la gran tribulación mencionada en el capítulo 24 de Mateo comienza en el medio de la semana mencionado en Daniel 9:27. Pero no estoy de acuerdo de que es requerido construir un templo para que la abominación pueda ser completada. La Biblia sí es clara de que un tercer templo será construido cuando Jesucristo regrese, y Ezequiel lo confirma en los capítulos 40 al 48. Y el propósito de ese tercer templo es para ayudar a los que van a sobrevivir la gran tribulación, poder entender cómo el pecado lleva a la muerte. Y también va a ser un punto focal de la sede de Dios en el milenio. En cuestión de las creencias judías, los ortodoxos o muchos de ellos creen que el tercer templo será construido de una manera milagrosa por Dios cuando el Mesías regrese, y otros de ellos, unos pocos de ellos, de los judíos, creen que un tercer templo debe ser construido para restaurar los sacrificios, aunque muchas de estas ideas son basadas en tradiciones y no base bíblica. Muchos creen que el tener un templo ayuda, pero que no es requerido. Antes de que Salomón construyera el templo, en Primera de Reyes capítulo 6, verso 14, no había templo. Antes los sacrificios se hacían en altares, como David, el padre de Salomón, sacrificó fue en altares. Podemos leerlo en Segunda de Samuel capítulo 24, verso 25. Aarón también lo hizo en altares, Éxodos 20:24, o Levíticos 1:10 al 11. Y bueno, es que por un periodo de 3000 años hubieron sacrificios y fueron hechos sin un templo. Después de que el primer templo fue construido por Salomón, bueno, ese templo fue destruido después. Sacrificios se hicieron sin el templo. Podemos leerlo en Esdras capítulo 3 verso 6, y dice: desde el primer día del mes del séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. Y bueno, hay judíos hoy en día que quieren recomenzar los sacrificios lo más pronto posible, y algunos de ellos no creen que se requiere un templo. Ahora, desde el 2005, del 2006, ha habido una coalición de grupos judíos que afirman que muchos rabinos están de acuerdo con ellos y que ellos están trabajando con el Instituto del Templo en Israel para restablecer los sacrificios, pero que han tenido problemas políticos porque no les han permitido. El Instituto del Templo en Israel dice que uno de los problemas o oposiciones es que la cúpula de la roca, que es una mezquita musulmana, tendría que ser removida para poder poner el altar ahí y hacer los sacrificios o reiniciar los sacrificios. Ahora, quiero leer algo de Ezequiel capítulo 43, verso 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo.
Y bueno, es que hay un debate. Hay algunos que no creen que la cúpula de la roca inclusive está dentro de esta área. Estos argumentan de que el área es en otra parte, pero aún así, lo que acabamos de leer en la escritura, muchos piensan que inclusive si esta es el área correcta, el santuario podría ponerse en otra área con tal de que sea en la área santa. Y por lo tanto, la cúpula de la roca no sería un problema. Y estos grupos judíos están dispuestos a comenzar sacrificios solamente con un altar sin necesidad de construir un templo. Y es más, en el 2010 hubo una demanda en una de las cortes de Israel por un grupo que decía o pedía el permiso de poder construir un templo, disculpe, un altar temporal para hacer unos sacrificios y que después sería removido. Pero la corte negó la petición basado en cuestiones políticas, argumentando de que crearía conflicto con el mundo musulmán. Ahora, regresando a Mateo 24-25, donde Jesucristo habló de que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿dónde podría ser esto? Bueno, pienso que podría ser en el primer edificio o donde se construyó la primera iglesia cristiana. Y tenemos una imagen de la pared en la portada de nuestro libro de himnos. Otros han argumentado que puede ser en otros lugares judíos, pero yo no considero ninguna construcción judía como que Dios la consideraría como santo lugar. Ahora, es posible que la arqueología más adelante pruebe que el lugar santo más bien es en otra área. Y concerniente al segundo templo, Mateo 24:2, Jesucristo dijo esto. Respondiéndolo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, ese templo fue destruido y por eso es que nadie sabe exactamente dónde estaba ese templo localizado. Ahora, concerniente a la destrucción del primer templo, me gustaría leer algo que el historiador Josefus escribió. Ahora, tan pronto como el ejército no tuvo más gente para matar o saquear, porque no quedó nadie para ser objeto de su furor, porque no había perdonado a nadie, si hubiera quedado alguna otra obra que hacer, César dio órdenes de que ahora deberían demoler toda la ciudad y el templo, pero deberían dejar en pie tantas torres como fueran de la mayor eminencia, es decir, Facelo, Hipicus y Mariame, y la parte del muro que quedaba en la ciudad por el lado occidental. Se respetó esta muralla para que hubiera un campamento para los que iban a ser guarnición, como también se salvaron las torres para demostrar a la posteridad qué tipo de ciudad era y cuál bien fortificada había sido, que el valor romano había tenido. Sometido, pero en todo el resto de la muralla, los que excavaron hasta los cimientos la colocaron tal completamente en el suelo, que no quedó nada que hiciera creer a los venideros allí que había estado habitada alguna vez. Este fue el fin al que llegó Jerusalén por la locura de los que estaban a favor de las innovaciones. Una ciudad de otra manera de gran magnificencia y de poderosa fama entre toda la humanidad. Este historiador dice, prácticamente tumbaron todo y revolcaron de una manera que quedó irreconocible, como que nadie hubiera vivido allá, a excepción de 3 torres grandes y una gran pared, que fueron dejados solamente para enseñar al mundo de que lo que había ahí había sido una construcción grandísima, magnificente. Pero bueno, en este momento quiero que regresemos a las escrituras, así que vamos a ir a Hebreos.
capítulo 12, versos 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y lo que quiero relucir es que la Biblia es clara que Dios está creando un edificio espiritual y que este tiene conexiones al menos con un tipo de monte de Sión. Y concerniente a Sión, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, verso 4. Acercados a él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y como vemos en el verso 6, dice que en Sión está la piedra principal. Quiero leer algo que Herbert W. Armstrong escribió. ¿A cuál templo Cristo regresará? Todos se preguntan a qué templo vendrá Cristo. Y en breve les digo a ustedes, hermanos, ustedes son el templo. Y él lee Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí, él está hablando del tiempo en el fin del milenio. Incluso, y todos son parte del cuarto capítulo. Pero el cuarto capítulo, versículo 5, he aquí, os enviaré el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Omití parte del artículo, pero el señor Armstrong nos recuerda que el Evangelio completo o las enseñanzas de mucho de ese conocimiento estuvo perdido a través de la historia. Y continúa leyendo Malaquías 4, 5 al 6. Antes de la venida del Señor, grande y terrible, y Él le hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra maldición se usa en el idioma hebreo, traducido de otro modo como destrucción total. Es junto antes de que Él haga eso y la tierra sería en total destrucción si Cristo no viniera. Ahora bien, a Juan el Bautista se le preguntó, ¿eres tú el Elías que ha de venir? Y él dijo, no, no lo soy. Me han preguntado, ¿eres el Elías? Y he dicho, no, no lo soy. Jesucristo dijo una vez, pero si lo soportáis, el Elías ya ha venido. Luego lo interrogaron un poco más y entonces Jesucristo les dijo que Elías en persona, el mismo Elías, no vino, pero Juan el Bautista vino en el poder y en el espíritu de Elías. Esta profecía significó y se refirió a la venida del Juan el Bautista, pero eso fue solo la primera venida. La profecía es para preparar el camino para la segunda venida. El primero fue físico, el Jesús físico que vino al templo físico y a un pueblo físico. Alguien que prepare el camino para la segunda venida está preparando el camino para que el Cristo espiritual venga a su templo espiritual para las bodas del Cordero de Cristo con la iglesia, y la iglesia es ese templo. Ahora él pasó a Efesios capítulo 2, versos 19 al 21. Ahora pues, vosotros de Efeso, que nacisteis gentiles, vosotros, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora son ciudadanos. Esto es como de un país, pero están en una casa, es decir, en una familia. Noten, ellos son una familia en el verso 20 y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ellos son la iglesia, en el verso 21, en quien todos el edificio bien coordinado. La iglesia es un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Se convierte en un templo santo al Señor. La iglesia es ese templo. La iglesia debe encontrarse con Cristo en el aire. La iglesia será cambiada de humana a divina. No seremos seres humanos, seremos seres de Dios. Seremos personas de Dios tal como lo es Dios. Dios se está reproduciendo. Ahora, ese templo tiene que ser construido para la venida de Cristo. Zorobabel como prototipo. Ahora déjeme mostrarle otra profecía acerca de la construcción de ese templo. Regresemos ahora por un momento al Antiguo Testamento, a Hageo. Hageo, el segundo capítulo que comienza en el versículo 3. Ahora quiero que noten el tiempo del que está hablando. Esta es una profecía y la dualidad está aquí de nuevo. Un primero y un segundo. Un primero y un segundo. Fíjate ahora. Hageo 2:3. ¿Quién queda entre vosotros? Esto no es una historia, pero está hablando de la época en que estaban construyendo el templo al que Cristo vino por primera vez. Zorobabel era el gobernador de la colonia y fue enviado allí para construir ese templo. En Hageo capítulo 2 versos 3 al 9, ¿quién queda de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando del templo de Salomón, que era tan glorioso como un templo físico. ¿Y cómo lo ven ahora? No está a vuestros ojos en comparación con nada. Sin embargo, ahora sé fuerte, oh Zorobabel. El segundo templo no era nada comparado con el de Salomón. Era más grande, pero no estaba tan bien. Ahora, sé fuerte, Zorobabel, dice el Eterno, y sé fuerte, oh Josué, hijo de Bueno y su padre, y así sucesivamente, y obrad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno. Es decir, obrad en la edificación del templo, conforme a la palabra que pacté con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu permanece entre vosotros. No temáis, porque así ha dicho el Eterno de los ejércitos, de aquí a poco y yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, es decir, la paz que vendrá con Cristo. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, ha dicho el Eterno de los ejércitos. La gloria de esta última casa será mayor que de la primera. La gloria de la casa que estaba construyendo no era en ningún lugar tan glorioso como el antiguo templo de Salomón. Pero él está hablando de un tiempo cuando los tronos de las naciones serán destruidos, cuando Dios va a sacudir la tierra y sacudir las naciones. Está hablando de nuestro tiempo ahora. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Puedes ver esto? Es una profecía, no es una historia. Malaquías 2:9. Y en este lugar daré paz, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Él no ha dado esto todavía, pero Él lo hará en el momento del cual Él está hablando. Ahora está hablando de un tiempo de construir el templo para que Cristo venga. Ese templo es un templo espiritual. Zorobabel era un tipo. Él construyó el templo físico al que Cristo vino la primera vez. Alguien tiene que estar no en el desierto físico del río Jordán, sino en medio del desierto espiritual y la Babilonia de la confusión religiosa de nuestro siglo XX, que esté allanando el camino para la segunda venida de Cristo, a su glorioso templo, el templo espiritual, y no para proclamar la venida del reino de Dios, sino para establecer el reino de Dios y gobernarlo allí mismo. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Eterno. Y de todos modos dice que
Y aquí termina y fue escrito por W. Armstrong en un sermón 14 en febrero de 1981. Teniendo en mente lo que acabamos de leer, ahora vamos a leer Zacarías 6, versos 12 al 15. Y les hablará diciendo, así ha hablado el Eterno de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Eterno. Él edificará el templo del Eterno, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y esto que acabamos de leer es una de las razones por la cual los judíos o muchos judíos creen que un tercer templo va a ser construido por el Mesías cuando él regrese. Las coronas servirán a Helem, a Tobías y a Jedías y a Gen, hijo de Sofías, como memoria en el templo del Eterno. Verso 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Eterno, y conoceréis que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeréis obedientes a la voz del Eterno vuestro Dios. Entonces, sí, Jesucristo va a construir su templo con la ayuda de otros. Y podemos leer acerca de ese templo en Ezequiel capítulos 40 a 48. Y ese templo tampoco será un templo eterno. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y en verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Noten que el Padre y el Hijo son el templo, y ningún templo descendió del cielo. Ahora, quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Bueno, desde el verso 2 al 4. Muchos protestantes lo utilizan para decir de que hay un templo. Comenzaré desde el verso 3. Nadie os gañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este pasaje bíblico utiliza la palabra naos, así que no necesariamente está refiriéndose a un templo judío en Israel. Recuerden que los judíos no pueden hacer un templo para Dios, solamente para los judíos. Aún así, la audiencia de este verso lo hubiera interpretado como el templo judío. Y es que en esta era cristiana, yo no creo que la expectativa sería que el templo de Dios fuera un templo judío. Ahora, otras opciones físicas podría ser donde se construyó la primera iglesia cristiana o un lugar donde los cristianos se congregaban. En conclusión, yo no estoy certero en dónde es que se va a sentar el hombre de pecado. Puede ser donde la primera iglesia cristiana se construyó o donde los primeros cristianos se congregaban, pero no creo que va a ser en un templo que los judíos construyan, porque ellos no pueden construir el templo de Dios. Quiero leer Apocalipsis 11, versos 1 y 2, donde se menciona un templo. Apocalipsis 11, versos 1 y 2, y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La primera vez que uno lee esto, uno cree que está hablando del templo judío. Pero esto no quiere decir que se va a construir un templo judío. Y les recuerdo que un templo construido por los judíos no puede ser el templo de Dios. Y yo en lo personal no creo que esto está refiriéndose al templo físico que los judíos puedan construir. Esto es una referencia al cuerpo de Cristo. O sea, los cristianos y ellos son el templo de Dios. Algunas personas recalcan que menciona un altar, por lo tanto dice esto tiene que ser prueba de que es un templo judío.
Para aclarar esto, por favor, leamos Hebreos capítulo 13, versos 10 al 16. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Un altar cristiano tiene que ver con alabanzas, con oración y con hacer lo correcto basado en la obediencia a Dios. No tiene nada que ver con sacrificios de animales. Ahora, el medir el santuario mencionado en Apocalipsis 11 tiene que ver con la cantidad de oración que los cristianos hacen. Puedes ver un ejemplo en Apocalipsis capítulo 8 versos 3 al 5. Pero bueno, a muchas personas les han dicho que tiene que haber un templo judío construido al final para que se cumplan las profecías, entonces por lo tanto ellos asumen que tiene que ver con un templo judío en las escrituras de Apocalipsis. Quiero regresar a Hechos capítulo 17-24. Lo leímos temprano, pero aquí está de nuevo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en el templo hecho por manos humanas. Y bueno, la presencia del Señor sí estuvo en el templo físico que Salomón construyó, pero una vez quiero recordarles que Dios habita en aquellos que obedecen su espíritu. Y una vez más cito Hechos 5:32. Ahora he mencionado que el trono de Dios está en el cielo y podemos leerlo en Apocalipsis 7:15. Y el templo de Dios en este momento está en el cielo, lo podemos leer en Apocalipsis 11:19. Y los judíos no pueden construir un templo de Dios. Ahora, si leemos Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Aquí obviamente está hablando desde el templo de Dios, no el templo de los judíos. Y como sabemos, cuando el Señor regrese, todos los cristianos van a ir a Él. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y dónde sucede este evento en la tierra? Bueno, podemos leer Hechos capítulo 1 versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, volviendo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte en que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Entonces Jesucristo regresará cerca de este monte. Y si eso no está claro en ese capítulo, entonces pueden leer Zacarías 14, versos 13 y 4. Disculpe, versos 3 y 4. Después saldrá el Eterno y peleará con
aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos no debe ser confundido con la montaña donde estaba el templo, son dos lugares diferentes. Y temprano leí lo que el pastor general en aquel entonces, Herbert W. Armstrong, escribió en el año 1981. Y su posición es que el Señor no regresa a un templo físico, pero regresa es a la iglesia, que es su templo santo. Sí, un templo santo en el Señor, un templo espiritual. La posición de la Iglesia de Dios no es en contra o que dice que los judíos no pueden tener un templo. Más sin embargo, nuestra creencia es que solo un altar es requerido para reiniciar sacrificios. Claro, aunque ellos construyan un templo, a ellos, los judíos, de todas maneras no va a ser el templo del Señor. Y bueno, el pueblo de Dios son los cristianos, los que le obedecen, no los judíos, en especial muchos de ellos ni siquiera creen en Cristo. Las personas que insisten que tiene que haber un templo, ellos están esperando por un templo que sea construido. Y como un templo no es requerido, esta posición errada no les permitirá interpretar correctamente las señales y profecías que vienen. Ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Daniel profetizaron que era requerido construir un templo masivo para poder reiniciar sacrificios o para que se cumpla la gran tribulación. Entiendan que hay grupos judíos que quieren comenzar o recomenzar sacrificios y algunos de estos grupos entienden que no necesitan o solamente necesitan es un altar, no un templo. Y aunque hay un templo en el cielo, el templo aquí en la tierra, el verdadero templo de Dios, es los cristianos, los cuales están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y que tienen la piedra de ángulo Jesucristo mismo. Un edificio bien coordinado para ser templo santo del Señor. Quiero concluir volviendo a comentar que las profecías y las escrituras no dicen que se necesita que se construya un templo para que se puedan cumplir las profecías, y estoy hablando de un templo físico. Estudia las escrituras y cree lo que la Biblia dice. Este fue el Dr. Thiel para la continuación de la Iglesia de Dios.